Yo maté a mi hermano con una sonrisa y un cheque de 1 millón. La venganza no duele si pagas por ella. Pero el veneno que dejé en su alma se filtró hasta los huesos de toda mi familia. Aquella noche en Madrid, bajo la lluvia que azotaba las calles como lágrimas de un dios indiferente, juré que cada euro que ganara sería una bala en su corazón. Era el año 2000 Queens. Y yo, Alejandro Ruiz, tenía 25 años y un futuro que se desmoronaba como un edificio viejo en las afueras de la capital. Mi familia no era pobre, pero tampoco rica. Vivíamos en un apartamento estrecho en Chamberí, donde el olor a guiso de lentejas se mezclaba con el humo de los cigarrillos de mi padre. Él, un contable jubilado prematuramente por un infarto que lo dejó cojeando, siempre repetía que el dinero era el diablo disfrazado de oportunidad. Mi madre, Carmen, era la que manejaba las riendas invisibles, una mujer de 50 y tantos, con el cabello teñido de castaño para ocultar las canas de las deudas, y una lengua afilada como un cuchillo de cocina. Y luego estaba Javier, mi hermano mayor, 3 años más que yo, el dorado de la casa, el que estudiaba Derecho en la Complutense mientras yo me mataba en un taller mecánico arreglando coches de ejecutivos que ni me miraban a la cara. Todo empezó con la muerte de mi abuelo, el único que nos había dado algo real, una herencia modesta de 200.000 euros, acumulados en una cuenta que él mismo había blindado con cláusulas absurdas. Para mis nietos, decía en su testamento, con esa caligrafía temblorosa de quien sabe que la muerte acecha. Pero mi familia. Oh, mi familia. Javier lo vio primero. Podemos invertirlo, me dijo una noche, con esa sonrisa suya que parecía un anzuelo. Yo, ingenuo, confié. Firmé los papeles que él me pasó, pensando que era un fondo de inversión seguro, un puente hacia una vida mejor. 2 semanas después, el dinero desapareció. Javier lo había desviado a una cuenta offshore, un emprendimiento con un amigo que resultó ser un estafador de Málaga. Mi parte, 0. La de él, un viaje a Ibiza y un coche nuevo. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Entré en casa esa tarde, con las manos manchadas de grasa del taller, y los encontré a todos en la sala. Mi padre bebiendo coñac, mi madre contando billetes falsos de esperanza, y Javier riendo con el teléfono en la mano. ¿Dónde está el dinero, Javier?, pregunté. Mi voz un susurro que se rompió como cristal. Él ni siquiera levantó la vista. Su perdió, Ale. Cosas del negocio. Tú no entiendes de estas cosas. Mi madre intervino, con esa dulzura venenosa, hijo, no dramatices. Hay que seguir adelante. Mi padre solo asintió, como un títere sin hilos. Aquella noche no dormí. Me senté en el balcón, mirando las luces de Madrid que parpadeaban como promesas rotas. El odio creció en mí como una raíz podrida, enredándose en mis venas. No era solo el dinero, era la confianza que habían pisoteado, el sueño de escapar de esa jaula de resentimientos. Al amanecer, saqué 100 euros de mi bolsillo, lo último que me quedaba, después de pagar el alquiler, y dejé una nota en la mesa de la cocina: no busquen. No vuelvan a llamarme. Que el diablo les cobre con intereses. Salí de casa con una mochila raída y el corazón hecho trizas. Las calles de Chamberí me parecieron un laberinto de traiciones. Cada esquina un recordatorio de lo que había perdido. Tomé el metro hasta Atocha, el nudo de España, donde los trenes se ramifican como venas hacia el norte, el sur, el olvido. Subí a un cercanías hacia Toledo, no porque tuviera un plan, sino porque necesitaba distancia. El traqueteo de las vías me mecía como una nana siniestra. Y en mi mente, las imágenes se repetían, la firma en ese papel, la risa de Javier, el silencio cómplice de mis padres. Llegué a Toledo al atardecer, con el sol tiñendo las murallas de oro falso. La ciudad antigua,
con sus callejones empedrados y sus catedrales que susurran secretos medievales. Me envolvió como un manto. Me registré en una pensión barata, un cuchitril con olor a humedad y a vidas pasadas. Esa noche, me senté en la plaza de Zocodover con un café solo y un cuaderno robado de una papelería. Escribí todo: la traición, el odio, el juramento. Volveré, garabateé, y les haré pagar hasta el último céntimo. No con balas, sino con su propia codicia. Los días siguientes fueron un infierno de supervivencia. Lavé platos en un restaurante turístico, donde los clientes hablaban de la Reconquista como si fuera un cuento de hadas, ignorando las cicatrices que aún sangraban en el alma de España. Gané lo justo para no morir de hambre, pero cada euro ahorrado era un ladrillo en mi muro de venganza. Leí libros en la biblioteca municipal El Quijote por ironía, Crimen y Castigo por inspiración y empecé a estudiar online. Cursos gratuitos sobre finanzas y criptomonedas que encontré en foros oscuros de Internet. El mundo digital era mi salvación, anónimo, implacable, lleno de oportunidades para quien tuviera estómago para el riesgo. Una noche, en un bar de mala muerte, conocí a Elena. Ella era camarera, una andaluza de ojos verdes y acento que arrastraba las eses como un secreto. Pareces un fantasma, me dijo mientras servía una jarra de cerveza. Le conté mi historia a medias, omitiendo los nombres, y ella rió con amargura. La familia es el primer traidor, cariño. La mía me dejó en la calle por un novio que prometía el oro y la mierda. Hablamos hasta el cierre, y por primera vez en meses, sentí algo más que rabia, una chispa de conexión, frágil como un fósforo en la lluvia. Elena me prestó su portátil viejo, y juntos exploramos el mundo de las criptos. Invertí mis primeros 50 euros en Bitcoin, cuando valía menos de $500 la unidad. Fue un salto al vacío, vendí mi reloj de herencia, el único recuerdo limpio de mi abuelo, para comprar más. Las noches se convirtieron en vigilias frente a la pantalla, el corazón latiendo al ritmo de las fluctuaciones del mercado. Gané. Perdí, gané de nuevo. En 6 meses, mis 100 euros se convirtieron en 10.000. No era riqueza, pero era poder. Poder para planear. Regresé a Madrid un año después, no para confrontarlos, sino para observar. Me instalé en un piso compartido en Malasaña, el barrio de los rebeldes, donde el arte callejero gritaba verdades que la alta sociedad ignoraba. Desde allí, hackeé con ayuda de un contacto en la dark web las cuentas de Javier. Lo vi: fiestas en Chueca, deudas de juego, un amante que le chupaba la sangre como una sanguijuela. Mis padres vivían en el mismo apartamento, ahora más deteriorado, con mi madre trabajando de limpiadora y mi padre mendigando pensiones. El odio se había enfriado en mí, transformándose en algo más afilado: cálculo. Empecé pequeño. Anónimamente, envié un sobre a Javier con pruebas de su estafa, extractos bancarios que yo mismo había falsificado para que parecieran reales. Devuelve lo que robaste o el fisco te crucificará, decía la nota. Él entró en pánico, lo vi en sus posts de Facebook, borrachos y desesperados. Vendió el coche, pidió préstamos. Mi primer golpe, dulce, invisible. Pero el verdadero juego apenas comenzaba. Con mis ganancias en cripto, monté una startup falsa, Ruiz Inversiones, un nombre que dolía como sal en la herida. Atraje inversores menores, prometiendo retornos imposibles, y cuando Javier mordió el anzuelo contactándome como un pez hambriento, le tendí la trampa. Le ofrecí un empleo como consultor, con un sueldo que lo cegó. Firmó contratos que yo redacté con un abogado corrupto de Toledo. En 6 meses, lo tenía endeudado hasta las cejas, trabajando para mí sin saberlo. La tensión crecía en mí como una tormenta. Cada noche, soñaba con sus caras, la culpa en los ojos de mi madre,
el orgullo roto de mi padre, la arrogancia de Javier. Pero el odio no era limpio, me carcomía por dentro. Elena me advertía, la venganza es un perro que muerde al amo. Ale. Yo la besaba para callarla, pero sus palabras se clavaban como espinas. El segundo año fue el de la escalada. Mis inversiones en cripto explotaron con el boom de 2017. Bitcoin subió como un cohete, y yo cabalgué la ola hasta tocar las nubes. Vendí en el pico, convirtiendo mis 10.000 en 200.000 euros. Compré un ático en Salamanca, el barrio de los ricos, con vistas a la Castellana que me recordaban lo lejos que había llegado. Desde allí, dirigí a Ruiz Inversiones como un titiritero. Javier era mi marioneta principal, firmando deals que lo ataban más a mí. Él creía que era su gran oportunidad, el boleto de vuelta a la gloria. Hermano, ¿dónde has estado? Te necesito. Me escribió un día, sin saber que el número era mío. Respondí con frialdad, el pasado es polvo. Concéntrate en el futuro. Pero el futuro que yo tejía era una red de espinas. Introduje sutilmente fraudes en los libros, comisiones infladas, transferencias fantasma que apuntaban a cuentas suyas. Cuando los inversores empezaron a quejarse hombres de traje en despachos de la Gran Vía, Javier fue el chivo expiatorio. La policía lo detuvo una mañana de otoño, esposado frente a nuestro viejo edificio en Chamberí. Yo lo vi todo desde un café cercano, sorbiendo un cortado con manos que no temblaban. Mi madre gritó su nombre desde la ventana. Un lamento que resonó en las calles como un eco de mi propia rabia contenida. Ella vino a mí esa misma noche. No sabía quién era el dueño de la empresa, pero el instinto de madre la guió hasta mi puerta. Llamó al timbre con dedos nudosos, el rostro surcado por arrugas que no recordaba. Alejandro, hijo, por favor. Es Javier. Lo han arrestado. Dicen que robó. Pero no es posible. La dejé entrar. El ático iluminado por lámparas minimalistas que contrastaban con su vestido raído. Se sentó en el sofá de cuero, temblando, y derramó la historia, como Javier había confesado todo, como mi padre había sufrido otro infarto leve al enterarse. Somos una familia, Ale. ¿Por qué nos odias tanto? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo caliente. La odié por fingir inocencia, por haber firmado ella misma esos papeles años atrás, por haber mirado para otro lado cuando Javier me robó. Pero también la compadecí, un instante fugaz, como un rayo en la oscuridad. La familia, le dije, sirviéndole un vaso de agua que rechazó, es lo que queda cuando el dinero se va. Y el vuestro me dejó en la calle. Ella lloró entonces. Sollozos guturales que llenaron la habitación de una hedora desesperación. Le di un cheque de 10.000 euros para el abogado y la eché con gentileza. Pero en mi mente, el plan avanzaba, usaría su visita para profundizar la herida. Al día siguiente, contacté a un periodista de El País, un tipo cínico llamado Marcos que cubría escándalos financieros. Le pasé el dossier, la estafa original de Javier, enlazada con la mía falsa. Un nepotismo criminal en el corazón de Madrid, tituló su artículo. Salió en portada, con foto de Javier en la cárcel de Soto del Real. Mi familia se convirtió en parias overnight. Mi padre perdió su pensión anticipada por asociación ilícita, yo había plantado las semillas. Y mi madre fue despedida de su trabajo de limpiadora porque no queremos escoria en la oficina. Las redes sociales los destrozaron, trolls anónimos, vecinos que cerraban puertas, un barrio que los escupía como a un hueso roído. Yo observaba desde las alturas, millonario a los 28, con un yate alquilado en Ibiza donde celebraba mis éxitos con Elena. Ella había dejado el bar. Ahora era mi socia en una galería de arte en Malasaña. Pero el abismo entre nosotros crecía. Estás cambiando, Ale, me decía en las noches de insomnio.
cuando yo paseaba desnudo por el ático, contando euros como si fueran almas. La venganza te está comiendo vivo. Yo la follaba con furia para ahogar las dudas. Pero al amanecer, el vacío regresaba. El dinero era mi armadura. Pero debajo, la herida supuraba. Javier salió en libertad condicional tras 6 meses. Un esqueleto de sí mismo. Me buscó, desesperado, en un bar de lavapiés donde sabía que yo frecuentaba. Entró tambaleante, barba descuidada, ojos hundidos como pozos. Ale, por Dios, ayúdame. Fue un error. Todos lo fuimos. Nos sentamos en una mesa pegajosa, rodeados de raperos y prostitutas que fumaban porros. Él lloraba, un hombre roto que una vez fue mi ídolo. Le conté la verdad entonces, despacio, saboreando cada palabra como lo había orquestado todo, como su traición era el combustible de mi ascenso. Te di una lección, hermano. Pero no aprendiste. Él se lanzó sobre mí, puños ciegos de rabia, pero los bounces lo apartaron. Monstruo, gritó mientras lo arrastraban. Eres peor que yo. Esa noche, bebí hasta el amanecer, el eco de sus palabras rebotando en mi cráneo. ¿Era yo el monstruo? El espejo del baño me devolvía un rostro afilado, ojos fríos como el acero de un revólver. Sí, lo era. Y me gustaba. La fase final se acercaba. Invertí en propiedades en la costa, un chalet en Marbella, otro en Sitges. Compré acciones en empresas que competían con los inversores que Javier había jodido. Mi fortuna rozaba el 1.000.000, pero el clímax requería más un golpe maestro que los uniera en su caída. Organicé una reunión familiar anónima, invitándolos a un restaurante en El Retiro bajo el pretexto de un benefactor. Mi madre llegó primero, con un vestido prestado, mi padre, apoyado en un bastón, Javier, con esposas electrónicas que pitaban como alarmas. Yo entré disfrazado de maitre, sirviendo vino envenenado con verdad. Bienvenidos, dije, quitándome la máscara. Sus rostros, horror, incredulidad, un silencio que cortaba como vidrio. Les mostré los documentos, las grabaciones, las pruebas de su complicidad. Esto es por el abuelo. ¿Por mí? Por todo lo que me quitasteis. Mi madre se desmayó, mi padre balbuceó plegarias, Javier maldijo mi nombre. Les ofrecí el cheque, 1.000.000, a condición de que confesaran públicamente, que se arruinaran moralmente. O lo tomo todo, vuestras casas, vuestros nombres, vuestras almas. Ellos aceptaron, quebrados. Pero en ese momento, el primer twist me golpeó, Javier sonrió, una sonrisa torcida. Sabes, Ale, no fue solo yo. Mamá lo planeó todo. Ella falsificó tu firma. El mundo se inclinó. Mi madre, despertando, negó con vehemencia, pero las lágrimas en sus ojos la delataron. El odio se redirigió, afilado como una daga. La revelación de Javier fue como un terremoto en mi alma, un temblor que resquebrajó las fundaciones de mi venganza. Sentado en esa mesa del retiro, con el sol filtrándose a través de las hojas como rayos acusadores, miré a mi madre Carmen, la santa, la mártir, y vi por primera vez el abismo en sus ojos. Dime que miente, le supliqué. Mi voz un hilo roto que se enredaba en el nudo de mi garganta. Ella bajó la mirada, las manos temblorosas sobre el mantel blanco, manchado ahora con gotas de vino derramado. Hijo. Era por el bien de todos. Javier necesitaba la universidad, tu padre la salud. Tú eras fuerte, podías salir adelante solo. Fuerte. La palabra me quemó como ácido. Fuerte para mendigar en las calles de Toledo. Fuerte para ver cómo mis sueños se evaporaban en humo de cripto volátil. Mi padre, siempre el espectro, murmuró algo sobre errores del pasado, pero su voz se perdió en el rugido de mi furia. Javier,
El traidor redimido por un segundo. Rió con amargura. Ella me convenció. Ale. Es solo un papel, dijo. Y yo, idiota, creí que era por amor fraternal. El restaurante se vació a nuestro alrededor. El maître real nos miró con recelo, pero un fajo de billetes lo silenció. Salimos al parque. El aire otoñal cargado de hojas muertas que crujían bajo nuestros pies como huesos frágiles. Caminamos en silencio hasta el estanque, donde los patos nadaban indiferentes a las tragedias humanas. Allí, bajo un sauce llorón, exploté. ¿Por qué, madre? ¿Porque yo, el que nunca pedí nada, el que se mataba trabajando? Ella se arrodilló entonces, el barro manchando su falda, y me abrazó como en la infancia, cuando las pesadillas eran solo sombras en la pared. Porque te quería demasiado, hijo. Porque eras el que podía volar. Volar. Con 100 euros y un corazón sangrante. La abracé de vuelta. Un instante de debilidad que me avergonzó después. Y luego la empujé. Vuelan los cuervos, madre. No los halcones heridos. Les di el cheque y me fui, dejando atrás un rastro de promesas rotas. Pero el twist no terminó allí, esa noche. Solo en mi ático. Revisé las grabaciones antiguas que había guardado. Una llamada de mi madre a un amigo en el banco. Meses antes de la herencia, asegúrate de que el chico firme. Él no notará. Mi mundo se derrumbó de nuevo. No era solo traición, era maquinación. Un plan urdido en las sombras de la cocina familiar. La venganza mutó entonces. Ya no era contra Javier. El peón, era contra ella. La reina negra. Invertí furiosamente, compré la deuda de mi padre en un banco local. Una hipoteca que él ignoraba. Y la ejecuté con frialdad burocrática. 2 semanas después. El desahucio llegó, alguaciles golpeando la puerta de Chamberí. Mi madre gritando mientras cargaban los muebles en un camión. Yo lo vi todo desde un dron. Una pájara mecánica que filmaba su humillación para mi archivo personal. Esto es por volar, murmuré, el monitor reflejando mi rostro demacrado. Elena notó el cambio. Nuestras noches se volvieron batallas, ella exigiendo que parara. Yo defendiéndome con excusas de justicia poética. Es karma, amor. Ellos empezaron. Pero el karma tiene dientes. Y me mordió de vuelta. Una mañana, encontré su maleta en la puerta. No puedo verte destruido, Ale. Esto no es venganza, es suicidio lento. Se fue a Sevilla, con el corazón que una vez me dio ahora en pedazos. El ático se convirtió en una tumba de ecos, donde el silencio gritaba más fuerte que cualquier tormenta. Con el millón en el banco, expandí Ruiz Inversiones a Europa, oficinas en Barcelona. Contactos en Lisboa. Gané más. Perdí noches en casinos de Montecarlo donde apostaba fortunas para sentir el pulso de la adrenalina. Pero el vacío crecía. Javier, libre pero marcado, intentó suicidarse, una sobredosis en un motel de Vallecas. Mi padre me llamó, el primer contacto en años. Voz ronca por el teléfono, tu hermano. Está en el hospital. Ven, por Dios. Fui, no por piedad, sino por curiosidad malsana. Lo vi en la UCI. Tuvo serpenteando su cuerpo como venas artificiales. El pitido del monitor un metrónomo de su fracaso. ¿Por qué no me mataste de una vez? Murmuró cuando despertó. Ojos vidriosos fijos en mí. Le sonreí. La misma sonrisa que usé en el restaurante. Porque la muerte es misericordia, Javier. Yo te di vida eterna en el infierno. Él lloró entonces, confesando detalles que no conocía, como mi madre había abortado una vez, antes de mí, por no poder con otro, como mi padre había bebido para olvidar deudas de juego que casi los dejan en la calle. Detalles que humanizaban a los monstruos, que los hacían reales y, por tanto, más odiosos. Salí del hospital con un plan renovado, el clímax contra mi madre.
La encontré trabajando en un supermercado de Carabanchel, apilando latas con manos que temblaban de artritis. La seguí a casa un piso social en las afueras, húmedo y gris, y entré sin llamar. Hablemos, madre. Ella se congeló, el cuchillo de la cocina a medio camino de una cebolla. Ale. ¿Qué quieres ahora? ¿Matarme como a Javier? Negué, sentándome en la mesa astillada. Le conté todo, al dron, el desahucio, el cheque que era solo cebo. Quiero tu confesión. En video. Para el mundo. Ella rió. Un sonido quebrado como vidrio pisado. El mundo ya nos ha juzgado, hijo. ¿Qué más da? Pero cedió. Ante la cámara de mi teléfono, admitiendo la falsificación, la codicia, el amor torcido que la llevó a ello. Lo hice por ti también, dijo al final, lágrimas surcando su rostro. Para que no fueras como nosotros. Apagué la grabación y la subí a YouTube esa noche. Anónima pero viral, la confesión de una madre traidora. Millones de views en horas. Debates en tertulias de televisión donde psicólogos diseccionaban nuestra podredumbre familiar. El backlash fue feroz. Mi madre fue acosada, huevos en la puerta. Llamadas anónimas. Un intento de agresión en el metro. Mi padre, colapsado, entró en un geriátrico público que olía a orina y resignación. Javier desapareció. Rumores de que se había ido a Portugal con una deuda que lo perseguía como un sabueso. Yo, el millonario invisible, celebré solo con una botella de Rioja Reserva. Pero el vino sabía a hiel. Sin embargo, el twist mayor acechaba en las sombras. Una semana después, recibí un email de un remitente desconocido. Sabemos quién eres, Alejandro. Y tenemos pruebas de tus fraudes. Firma esto o vas a la cárcel como tu hermano. Adjunto, documentos de Ruiz Inversiones. Firmados por mí, pero con sellos falsos que yo no recordaba. Alguien me había traicionado a mí. El email fue el segundo terremoto, uno que me dejó tambaleando en el borde de un precipicio que yo mismo había cavado. Me senté en mi ático, la pantalla del ordenador iluminando mi rostro como un verdugo digital. Y releí las palabras una y otra vez. Firma la renuncia a todo o el fisco te crucifica. Tu madre no fue la única maestra en falsificaciones. El archivo adjunto era un laberinto de transacciones, mis éxitos en cripto teñidos de lavado de dinero, comisiones offshore que yo había usado para joder a Javier ahora volviéndose contra mí. ¿Quién? Mi mente corrió como un galgo, el periodista Marcos. Celoso de mi ascenso, el abogado de Toledo, con su codicia insaciable, o peor, Elena, la que se fue con secretos en el equipaje. El pánico fue un animal salvaje en mi pecho, arañando hasta dejar surcos sangrientos. Llamé a contactos en la dark web, jeques que me debían favores de noches en vela compartidas. Rastrea el IP, les supliqué, enviando euros como sangre en una transfusión desesperada. Horas después, la respuesta, el email provenía de una VPN en Barcelona, pero el rastro llevaba a un nombre familiar. Raúl, el amigo de Javier en la estafa original, el estafador de Málaga que había huido con el botín de mi abuelo. Él, el fantasma que inició todo, ahora regresaba para cobrar su parte. La rabia me impulsó a la acción. Alquilé un jet privado, el lujo de los millonarios es la velocidad y aterricé en Málaga al amanecer. El mar Mediterráneo lamiendo la costa como un amante traicionero. Raúl vivía en un ático en el centro. Un penthouse con vistas a la Alcazaba que apestaba a yates y cocaína. Lo encontré en un café de la playa, bronceado y engreído, sorbiendo un mojito con una rubia que parecía salida de un anuncio. Raúl Vargas, dije, sentándome sin invitación. Mi voz un susurro de acero. Él palideció, el vaso temblando en su mano. Tú. El hermanito perdido. Hablamos en un rincón oscuro,
Él solo elevándose como un juez implacable. Él lo admitió todo, como Javier lo había contactado años atrás. Como mi madre había pagado un soborno para que falsificara los papeles de la herencia. Pero tú, chaval, me diste la idea. Cuando vi tu startup en las noticias, supe que eras el mismo Ruiz traicionado. Te seguí. Planté las semillas en tus cuentas. Ahora, dame el millón o tu imperio cae. Su sonrisa era un espejo de la de Javier, codiciosa, hueca. Lo maté esa mañana. No con balas, sino con astucia. Le ofrecí el trato en su ático, un cheque digital transferido en el acto. Mientras tecleaba, activé un virus que borró sus servidores, sus cuentas, su vida digital. Luego, llamé a la policía local anónimamente, con pruebas de sus estafas pasadas. Lo arrestaron 2 horas después, gritando mi nombre mientras lo esposaban. Ruiz, maldito Ruiz. El placer fue efímero, un fogonazo que iluminó mi oscuridad pero no la disipó. Regresé a Madrid con el rastro limpio, pero el daño estaba hecho. La Perenoye se instaló como un inquilino permanente. Cada sombra era una amenaza, cada email un veneno. Mi fortuna se tambaleaba, inversores retirándose. Rumores en foros financieros sobre el fantasma de Ruiz. Intenté reconstruir, diversificando en vinos de La Rioja y olivares en Andalucía. Pero el sueño se había agrietado. Y en medio del caos, mi madre reapareció. Llegó al ático una noche de tormenta, empapada hasta los huesos, con un paraguas roto como alas de cuervo. Ale, por favor. Tu padre. Se está muriendo. El infarto final, decían los médicos del Hospital La Paz, estrés, alcohol, un corazón que no aguantó el peso de las culpas. Fui, por primera vez en años, al cuarto blanco y estéril donde yacía. Tubos y monitores pitando como un coro fúnebre. Él abrió los ojos, vidriosos, y me tomó la mano. Hijo. Perdóname. Era débil. Tu madre. Ella nos salvó a su manera. Murmullos de un moribundo, pero cortaban profundo. Murió esa noche. Su último aliento un suspiro que se llevó mi resolución. El funeral fue un afer sórdido, una misa rápida en una iglesia de lavapiés, con parroquianos que cuchicheaban sobre la familia maldita. Mi madre, vestida de negro como una viuda de ópera, se aferró a mí durante el entierro. Somos todo lo que queda, Ale. Javier no vino. Rumores de que estaba en Ligebe en Valencia, luchando contra demonios que yo había invocado. Enterramos a mi padre bajo una lluvia que lavaba la tierra como lágrimas colectivas. Y en el cementerio, bajo cipreses centenarios, juré por última vez que el ciclo terminaba. Pero el ciclo no termina, se retuerce. Días después, el video de la confesión de mi madre explotó de nuevo. Alguien, quizá Raúl desde la cárcel, lo había potenciado con deepfakes. Mi rostro superpuesto en escenas de fraude. La prensa me cazó, cámaras en la puerta del ático. Titulares en ABC, el hijo vengador, víctima o verdugo. Hice lo único posible, huir. Vendí todo el ático, las propiedades, las acciones y me fui a las montañas de los Pirineos. Un chalet aislado en Benasque donde el viento aullaba secretos. Allí, solo con libros y whisky, reflexioné. La venganza me había hecho millonario, sí, pero también un cascarón. El odio, que una vez fue fuego purificador, ahora era ceniza fría. Escribí cartas que nunca envié a Elena, pidiendo perdón, a Javier, ofreciendo paz, a mi madre. Un adiós ambiguo. Pero el clímax final se cernía, invisible como una nevada. Una mañana de invierno, con la nieve cubriendo los picos como un sudario. Llegó el tercer twist, una visita inesperada. Elena, envuelta en un abrigo de lana, ojos endurecidos por el tiempo. Me enteré de todo, Ale. Y vine a salvarte de ti mismo.
Traía pruebas. Raúl había sido un peón también. Manipulado por mi madre. Sí, ella, en un último acto de desesperación, había contactado al estafador para proteger a Javier de mis venganzas crecientes. Un ciclo infinito de traiciones. El shock me dejó mudo. Elena me mostró los emails, robados de servidores caídos. Mi madre, la arquitecta suprema, tejiendo telarañas para mantener a su familia unida, aunque fuera en ruinas. Ella te amaba, a su manera retorcida, dijo Elena, su mano en la mía. Lloré entonces, sollozos que sacudieron las vigas del chalet, liberando el veneno que había acumulado. Elena se quedó en Benasque, un bálsamo en la tormenta de mi alma destrozada. Juntos, diseccionamos las pruebas, correos encriptados donde mi madre, Carmen Ruiz, la sombra eterna, orquestaba con Raúl no solo la estafa original, sino capas de protección para sus hijos. Si Alejandro vuelve, distráelo con deudas. No dejes que nos destruya, escribía ella en un mensaje de 2018, cuando yo aún era un lobo en ascenso. El amor maternal, pervertido en maquinación. Un hilo que unía todas las traiciones como perlas en un collar de espinas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena una noche, frente a la chimenea donde las llamas danzaban como demonios juguetones. El chalet olía a pino y a recuerdos quemados. Yo, con una manta sobre los hombros y un vaso de orujo en la mano, miré las sombras en la pared. Terminarlo. Pero no con más sangre. Planeamos en susurros contactar a un fiscal en Madrid, un honesto que Elena conocía de su círculo artístico, y entregar el dossier completo. No por venganza, sino por justicia, esa palabra que una vez desprecié como debilidad. Volvimos a la capital en un coche alquilado. La nieve de los Pirineos dando paso a las autopistas grises del altiplano. Madrid nos recibió con su bullicio indiferente, atascos en la M30, vendedores ambulantes ofreciendo castañas asadas como si el mundo no se hubiera roto. Mi madre vivía ahora en un asilo en las afueras, un lugar de paredes amarillentas y olores a desinfectante que ahogaba los gemidos de los olvidados. La encontramos en el jardín, sentada en un banco, tejiendo un chal con lana raída. Sus ojos, nublados por cataratas incipientes, se iluminaron al verme. Hijo, ¿has venido a perdonar? No respondí de inmediato. Elena se quedó atrás, un centinela silencioso, mientras yo me sentaba a su lado. El aire olía a jazmín marchito y a tierra removida. Le conté todo, el descubrimiento, los planes, el fin del ciclo. Ella no negó, en cambio, sonrió con tristeza, una arruga profunda marcando su frente. Siempre supe que eras el más listo, Ale. Pero el amor nos hace monstruos. Robé por Javier, falsifiqué por ti, conspiré por todos. Era egoísmo, sí. Era amor, también. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno, disolviendo mi odio en un charco de comprensión dolorosa. Llamamos al fiscal esa tarde, en una cafetería de Usera donde los inmigrantes compartían mesas e historias. Él, un hombre seco llamado Ortega, escuchó con cejas arqueadas, tomando notas en un bloc amarillento. Esto es grande, Ruiz. Corrupción familiar, estafas en cadena. ¿Pero por qué entregarse? Podrías huir. Miré a Elena, su mano entrelazada con la mía bajo la mesa. Porque huir es lo que ellos me enseñaron. Yo elijo quedarme. El arresto de mi madre fue discreto, 2 policías en el asilo, esposas que tintinearon como cadenas de un reloj roto. Ella no resistió, solo miró atrás, hacia mí, con ojos que pedían perdón sin palabras. Javier, enterado por un coup de teléfono, volvió de Valencia, demacrado, pero con una chispa de redención en la mirada. Nos reunimos en una sala de visitas de la cárcel de mujeres en Alcalá Meco.
Un cubículo gris con mesas pegajosas y guardias impasibles. Hablemos como familia, propuse. Y por primera vez, lo hicimos. Javier confesó su rol, lágrimas cayendo como lluvia en el cristal de la ventana. Te envidié, Ale. Tú eras el soñador, yo, el práctico. Pero la codicia nos devoró. Mi madre, al otro lado del vidrio, habló por el teléfono, dejadme pagar. Es mi cruz. Elena, testigo silenciosa, apretó mi mano, su presencia un ancla en la marea de emociones. El clímax no fue una explosión, sino una implosión, confesiones que liberaron paz acumulado, un catarsis que dejó heridas abiertas pero limpias. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. Mi fortuna, embargada parcialmente, se usó para reparaciones, restituciones a inversores jodidos, donaciones anónimas a charities en Toledo. Yo testifiqué, no como vengador, sino como superviviente. Mi historia en los tribunales un drama que los abogados diseccionaban como cirujanos. La prensa, ávida, nos convirtió en un culebrón nacional, los Ruiz, traición y redención. Javier se rehabilitó, encontrando trabajo en una ONG de ayuda a ex-convictos irónico, pero poético. Mi madre, condenada a 5 años, los cumplió con dignidad, escribiéndome cartas semanales que leía junto al fuego en Benasque. Pero la paz era frágil. Elena y yo nos casamos en una ceremonia simple en los Pirineos, con el cura local y un puñado de amigos. Ella, radiante en un vestido de lino, me juró amor en la adversidad. Somos más que venganza, dijo, y yo creí. Invertí lo que quedaba en una fundación, herencias justas, ayudando a familias rotas por disputas dinerarias. El dinero, ese diablo disfrazado, se convirtió en herramienta de sanación. Sin embargo, el twist final, el que hace que las historias como la mía duelan de verdad, llegó en una carta de mi madre, meses antes de su libertad condicional. Hijo, hay algo más. Cuando falsifiqué tu firma, no fue solo por dinero. Tu abuelo. Él sospechaba de mí. Me dejó una carta oculta, en la caja de seguridad del banco. Ve por ella. El corazón me latió con fuerza, un tambor de presagios. La caja de seguridad del banco en la Puerta del Sol era un relicario de secretos, un nicho metálico que el empleado abrió con manos enguantadas, como si temiera contaminarse con el polvo del pasado. Dentro, un sobre amarillento, sellado con cera roja agrietada. 501 rigido a Alejandro, el soñador. Mis dedos temblaron al romper el sello. El aire del banco frío y corporativo cargado de anticipación. Elena esperaba fuera, en el bullicio de la plaza, donde turistas fotografiaban el reloj que marcaba horas inexorables. La carta de mi abuelo era un testamento en miniatura. Palabras garabateadas con tinta desvaída. Mi niño, si lees esto, es porque Carmen ha actuado como temía. Ella siempre quiso más de lo que la vida dio. Un marido débil. Hijos ambiciosos. Robó de su propia sangre una vez. Antes de ti un aborto pagado con deudas que ocultó. Te elijo a ti porque eres el fuego que falta en esta familia de cenizas. Usa la herencia no para vengarte, sino para renacer. Perdona, pero no olvides. Tu abuelo, que te ama desde el polvo. El mundo se detuvo. El aborto, ese secreto que Javier mencionó en sus confesiones borrosas, no era un rumor, era la raíz podrida de todo. Mi madre, no solo codiciosa, sino marcada por una pérdida que la torció en una espiral de control. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, salpicando el papel como lluvia en un desierto. Perdonar. El odio que había alimentado mi ascenso se disolvió en compasión amarga. Un brebaje que sabía a derrota y a libertad. Regresé al asilo con Elena, donde mi madre esperaba su libertad condicional. La encontré en la misma sala, ahora con un chal tejido a medias sobre las rodillas. Lo leíste.
dijo, sin preámbulos, sus ojos buscando los míos como un náufrago a una luz. Asentí, sentándome frente a ella, el aire espeso de confesiones pendientes. El aborto. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella suspiró, un sonido que arrastraba décadas de silencio. Vergüenza, hijo. Y miedo. Pensé que controlando el dinero, controlaría el destino. Pero el destino es un ladrón que no se compra. La abracé entonces, por primera vez sin reservas, su cuerpo frágil contra el mío como un pájaro herido. Perdono, madre. Pero no olvido. Elena se unió, un trío improbable de sanación en un lugar de despedidas. Javier llegó esa tarde, liberado de sus demonios, y por primera vez, reímos, risas tentativas, como brotes en tierra árida. La familia Ruiz renació en fragmentos. Mi madre salió del asilo a un piso modesto en Vallecas, donde tejía chales para vecinos y asistía a terapia grupal. Javier se mudó cerca, trabajando en la fundación conmigo. Su experiencia en la cárcel un testimonio vivo para otros caídos. Elena y yo, padres ahora de una niña llamada Carmen en honor y desafío, criamos en Benasque, donde las montañas nos enseñaban humildad. Mi fortuna, reducida pero estable, fluía en causas, becas para soñadores traicionados, clínicas para madres en crisis. Pero las consecuencias no se borran, dejan cicatrices que duelen en las noches frías. Sueño aún con 100 euros en el bolsillo, calles de Madrid lloviendo traición, cheques que matan más que balas. La venganza me hizo millonario, sí, pero el verdadero riqueza fue el perdón tardío, imperfecto, pero real. Mi familia aprendió, al fin, no a golpes de euro, sino a latidos de corazón. Y yo, Alejandro Ruiz, el que se fue y volvió, miró el horizonte pirenaico y susurró: el ciclo se rompe cuando eliges amar, no odiar. Pero en el fondo, sé que el diablo del dinero aún acecha, esperando el próximo giro. Fin.